estamos en una serie de temas para honrar a Dios, haciendo grabar los temas importantes que están llevándose para honrar a Dios a todo el mundo, que pueden verlo por internet. Este gran repaso de toda la sabática, así mismo, Levítico 25, los profetas, y este tema de Daniel 5. ¿Sí? Este tema que estamos sacando para honrar a Dios, un mensaje de advertencia para el pueblo adventista, que estamos viendo en los últimos días y son solemnes, ya que tenemos que vivir una vida de consagración íntegramente con Dios, pasar tiempo con Dios, y no nos va a pasar lo que le pasó a Belsasar. Belsasar tiene un mensaje realmente para estos otros días. Daniel 5. Belsasar murió, sabemos, murió en apostasía, abrazó las cosas y los placeres de este mundo, así mismo trajo los utensilios de oro y plata, ¿sí?, que Nabucodonosor, su padre o su abuelo, había traído de Jerusalén, pero él y sus compañeros, como sus concubinas, ¿sí?, bebieron y haciendo mal uso de las cosas sagradas. Así se refiere mucho también para el pueblo de Dios. Dice Isaías 29, 1: deteneos y maravillaos y enfuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalean y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre nosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de nuestros profetas, puso velos sobre nuestras cabezas y nuestros evidentes. Y realmente vemos aquí, dice que embriagados, cegados y embriagados, no de vino, tambalean y no de sidra. ¿Sí? Recordar que el pueblo adventista de la iglesia de la Odisea, el 99% está cierto. ¿Sí? Y esto lo dice Apocalipsis 3:14 al 18. Un mensaje, porque dice rica, es un pobre siervo desventurado, la embriaguez. ¿Sí? Lo encontramos también en Isaías 28:1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor catuca de la hermosura de su gloria, que traza de la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte, poderoso, como el turbión granizo, como el torbellino y trastornador, como ímpetu, necia agua inunda, con una fuerza derribada a tierra. Con los pies será pisoteada la corona soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Sí? Los ebrios de Efraín. Efraín es una tribu, ¿sí?, que estaba a las 10 tribus de Israel. Efraín se le conoce a Israel, hebreo. Hoy Israel es la iglesia adventista del séptimo día, ¿sí?, y están ebrios, están repitiendo lo mismo que aconteció en Isaías y Jeremías. Nosotros como adventistas damos un mensaje solemne, despertar a su pueblo, salir de embriaguez y predicar un mensaje de primero, segundo y tercer ángel. Cuando nosotros estamos pasando por una embriaguez fuertemente que nos dio Roma papal, ¿sí? Roma papal le dio el vino adulterado, vino que daña la mente. Y este vino fue adulterado cuando ya el pueblo de Dios ya no siguió predicando estas verdades, estos diagramas. La mensajera del Señor, ¿sí?, que Dios utilizó, mandó mensaje tras mensaje, y el pueblo desobedeció, no quiso andar en las cosas de Dios, no quiso caminar conforme a los profetas, y el pueblo se fue desviando, tomando lo suyo, y día con día caminando y llamando verdad a otras teorías falsas. El pueblo tiene que regresar, ¿sí? Y nosotros tenemos que vivir una vida de santidad y de consagración.
para honra y gloria del Señor. Cuando nosotros estudiamos, meditamos primeros escritos, el libro de primeros escritos para honra y gloria del Señor, vamos a encontrar realmente en la página en la página 161 al 163, primeros escritos, páginas 161 y 163. Entonces nosotros vamos a entender y comprender que el pueblo de Dios empezó a embriagarse más y más, dejando las cosas sagradas y caminando erróneamente, mundanamente, como querían. ¿Sí? Se demostró que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino, tambalean, pero no de efecto de bebidas fuertes. La verdad de Dios está sellada para él y no pueden leerla. No la pueden leer, no pueden comprender, no pueden entender, no pueden caminar conforme esta verdad. Y eso es lo que dice Isaías 29, 9 al 12. Deteneos y maravillaos y enfuscaos y cegaos, embriagaos no de vino, tambalean no de sidra, porque Jehová derramó sobre nosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de nuestro profeta, puso pelo sobre la cabeza de nuestro vidente. O será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si diere al que sabe leer, le dijere, lea ahora esto, y dirá, no puedo porque está sellado. Y si dieren el libro que no sabe leer, diciendo, lea ahora esto, él dice, no sé leer. Conflicto de los siglos, página 340 y 341. Conflicto de los siglos, página 340 y 341, una profecía significativa, se llama el capítulo, una profecía significativa. Los ministros del pueblo declararon que las profecías de Daniel y Apocalipsis eran misterios incomprensibles, pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos. La palabra del profeta Daniel relativa a los acontecimientos que debían desarrollarse en el tiempo de ellos, le había dicho: el que lee e entienda la celebración de Apocalipsis, que es un misterio que no se puede comprender, y es rebatida por el título mismo del libro de revelación de Jesús que Dios le dio para invitar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bien, todo el que lee los que oyen la palabra de esta profecía y guarda lo que está escrita, porque el tiempo está cerca. El profeta dice, bien, todo el que lee, hay quienes no quieren leer, la bendición no es para ellos. Los que oyen, hay algunos también que se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías. La bendición tampoco es para esa clase de personas. Guardan las cosas que están escritas. Muchos se niegan a tomar en cuenta la amonestación e instrucciones contenidas en Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. ¿Sí? Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan del símbolo dado solemnemente de ella, todos los que se niegan a reformar su vida y prepararse para la venida del hombre, no será bendecido. No será bendecido. Hermanos en el Señor Jesucristo, el pueblo no puede entender y comprender. Belsasar no podía comprender, ¿sí? No podía entender lo que significaba mene, tekel, upaxi. Llamó astrólogos, adivinos, para que interpretaran. Ellos no pudieron interpretar, no pudieron comprender. ¿Sí? Daniel llegó para dar entendimiento. ¿Sí? La mano invisible
puso esas grandes letras, pastores, hermanos, miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de Calitlán y en todo el mundo. Las horas son solemnes, los días son solemnes. Tenemos que vivir una vida de santidad y de consagración al lado de Cristo Jesús. Debemos caminar a una verdad como Dios manda, como Él quiere y desea. ¿Sí? Dice la página 58 para un libro de Dios, primeros escritos. Dice aquí. Pesado ha sido en balanzas y hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste y el ángel me dijo: estos son los que un día, una vez, guardaron el sábado y lo abandonaron. Una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. ¿Sí? Lo oí al clamor de alta voz, creímos en su divinidad y la proclamamos con poder. Mientras hablaban, sus miradas caían sobre su vestidura y veían los escritos que prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido la ciudad profunda y hollado el vestido con los pies, pisoteado el sábado. Por esto habían sido pesados en balanza y fueron hallados faltos. Entonces el ángel que acompañaba dirigió luego a mi intención a la ciudad donde vi a los 4 ángeles. Y realmente estas personas tenían sus caracteres mene, tekel, upharsin. Tenían sus caracteres en mismas letras que realmente la mano divina les señaló al pueblo, realmente a Belsasar. Ahora al pueblo tiene mene, tekel, upharsin. Pesado fuiste en balanza de santuario, fuiste sellado falso. Realmente nosotros debemos entender y comprender en el Señor Jesucristo, a no encontrarnos pesados en balanza. Si yo muero hoy, tengo que estar confesando mis pecados ante Dios, pasar tiempos al Señor. No sabemos cuándo se termine nuestra gracia. Mientras nosotros todavía hay enojo, hay ira, hay contienda, hay rencor, hay pleitos, hay chismes, hay mitotes, comida humana en nuestros dientes. ¿Sí? Mientras no buscamos bien como debe de ser, podemos encontrarnos pesados en balanza y hallados faltos. El mene, tekel, upharsin. El mene, tekel, upharsin, y es triste la historia. Lo dice realmente Eventos de los últimos días en el capítulo La Iglesia de Dios en los últimos días, subcapítulo Juzgados por la luz concedida. ¿Sí? La Iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en balanza del santuario. ¿Sí? Será pesada con el mene, tekel, upharsin. Lo mismo que Dios pesó a Belsasar y que va a pesar a cada uno de nosotros, también a la Iglesia adventista del séptimo día. Por eso es un llamado urgentemente que el tema 5 de Daniel, ¿sí?, tiene que despertar el pueblo de Dios. Es un llamado urgentemente. Dice, la iglesia del séptimo día debe ser pesada en balanza de la y será juzgada conforme a la ventaja que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios del sacrificio de Cristo, la tiene asegurado. Si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se les confió, se pronuncia contra ella la sentencia hallada falta y será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. ¿Sí? La solemne advertencia que nos ha sido dada por la destrucción de instituciones valiosas y útiles nos dice:
Recuerda por tanto has caído y arrepiéntate y haz tus primeras obras. A menos que la iglesia sea contaminada por la apostasía. O sea, la iglesia contaminada por la apostasía. ¿Sí? La iglesia adventista está contaminada por Roma papal. La apostasía es Roma papal. Nosotros vamos a entender según Filipenses 2:1 al 4 que Roma papal se pasa como Dios. ¿Sí? Se sienta como Dios, le dio el poder a Satanás. Entonces realmente todas las organizaciones están bebiendo de lo que Roma papal les dice. Entonces Roma papal se ha traído al pueblo adventista y el pueblo adventista está bebiendo lo que Roma papal le dice, dejando la verdad presente. Ya no se predica la verdad presente que predicaban los miguelitas. Un vistazo de lo que dice, al menos que olvidemos el futuro, el matinal del año pasado, ¿sí? Por Jorge Renkins. ¿Sí? Lo vamos a ver lo que nos dice este hombre el día 27 de diciembre. ¿Sí? Los mensajes de los tres ángeles dice así: por otro lado, los adventistas, ¿sí?, rechazaron el incentivo para la misión que se había concedido, facultando al milenismo. Cuando abandonaron los principios de interpretación profética de Miller, en su rechazo de las grandes profecías del tiempo de Daniel y Apocalipsis, sin esta certeza el flujo de la historia profética, perdieron el sentido de religión de urgencia. Finalmente tuvieron que hallar el significado de su existencia a otras doctrinas. ¿Sí? Por el contrario, los sabatarios fundaron su movimiento en esta misma causa. No solo tuvieron el esquema de interpretación profética, sino además extendieron tal forma que se dio significado para su chasco el tiempo restante del vencimiento de Cristo, la obra de Cristo en el santuario celestial, la naturaleza progresiva del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 fue primordial para esta interpretación aplicada. El Padre Celestial, ayúdanos a pensar en el pasado adventista y en el futuro adventista, reconocer la importancia de la profecía apocalíptica para la actualidad adventista. Reconocemos que su comprensión renovada le valenciaba la importancia apocaliptismo del siglo XXI. Es la única esperanza de un adventismo vibrante. Es la única esperanza de un adventismo vibrante. Realmente estudiar estas verdades. Una exhortación que nos mandan los libros de Espíritu y Profecía para que la iglesia adventista despierte antes que seamos demasiado tarde y seamos pesados en balanza y tengamos de qué ocuparse. Realmente la iglesia adventista va a ser pesada. No, hoy en día se pierde la reverencia, hermanos. Se pierde el amor hacia las cosas de Dios. ¿Sí? Y cómo Satanás está ganando, cómo el enemigo gana. Tenemos que entender y comprender a qué fuimos llamados, para qué fuimos servidores. Si tenemos que ser servidores de Dios, tenemos que ser servidores en las cosas de Dios, caminando a la luz del Señor, obrando de acuerdo a la voluntad del Señor. Sé que mis palabras no caben porque son muy duras, como el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús le molestaba sobre el pecado del pueblo cuando exhortaba al pueblo de Israel. El Señor Jesús amonestaba y la gente se enojaba, se gritaba. ¿Sí? Porque el pecado es muerte. Y Dios está exhortando al pueblo a que viva una convicción con Dios, a que se entregue para Dios.
Hoy más que nunca nosotros tenemos que salir de ese embriaguez y tenemos una vida de santidad. Ese es el tema número 5. Que Dios los cuide, Dios los bendiga, hermanos. Nuestro objetivo es levantar la verdad y vivir una vida de santidad para Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.